El caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero antes tenemos una noticia importante que se produce en el departamento del Cauca. Richard, ¿qué pasó? Lucas, un concejal cayó accidentalmente a un campo minado en la zona rural del municipio de Argelia. Los hechos ocurrieron en el sector de la Balastrera, cerca al corregimiento del Plateado, a 2 horas de la cabecera municipal. Según información preliminar, el concejal, identificado como Valdemar Ordóñez Ibarra, se encontraba realizando un recorrido por el acueducto veredal, intentando restablecer el servicio para los pobladores cuando las cargas explosivas se activaron. La tercera división del Ejército Nacional informó que se desarrollan en este momento una misión humanitaria para preservar la vida del ciudadano. El hecho fue atribuido por las fuerzas militares a la estructura Carlos Patiño del Estado Mayor Central de las FARC, que de acuerdo con el reporte de las fuerzas militares, pues siguen atentando y violando el derecho internacional humanitario. Richard, ¿y sabemos algo del estado de salud del concejal? Preliminarmente, Lucas, nos contaron que ha perdido una de sus extremidades inferiores y que está siendo trasladado a un centro asistencial de la ciudad de Cali. Bueno, pues nuevamente un hecho que lamentar en el departamento del Cauca. Richard, muchas gracias. Y ahora sí nos vamos a hablar del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Mauricio, porque, digamos, sobre el fondo de este caso se ha dicho de todo. Llevamos años hablando de los testigos, años hablando de las pruebas, años hablando de los protagonistas, pero ahora estamos ya llegando a la recta final de este, que es tal vez el proceso judicial más importante de la historia reciente en Colombia, y me gustaría que hiciéramos un poquito una radiografía. ¿Qué viene en este caso? ¿Qué puede pasar? El fantasma de la prescripción. ¿En qué estamos frente al caso del expresidente Álvaro Uribe, Mauricio? Pues los escenarios son los siguientes, Lucas. Recordemos que este caso inició con el llamado a indagatoria, porque es ley 600, o era hasta ese entonces ley 600, de la Corte Suprema de Justicia al expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo, este caso pasó a la justicia ordinaria y fue nuevamente reasignado y se inició con la etapa de imputación de cargos, y ahora, pues como ya lo hemos escuchado en los recientes días, esto terminó con la acusación formal, es decir, ya fue acusado formalmente el expresidente Álvaro Uribe, es decir, que lo llaman a juicio. ¿Qué viene ahora? Viene el proceso de la etapa preparatoria de juicio, que se fijó entre el 10 de julio y el 9 de agosto, es decir, en ese mes, en 11 días que se repartieron a lo largo de todas las sesiones, van a presentar tanto la Fiscalía como la Defensa, cada uno va a destapar sus cartas y van a presentar las evidencias, las pruebas o los argumentos que tiene, por un lado, la Fiscalía para acusar o endilgar los delitos al expresidente Álvaro Uribe y decir si es responsable de estos casos por los cuales se le está investigando, que son el de fraude procesal y el de soborno. Ahora, por su parte, la defensa también presentará sus argumentos de cuáles serán esas cartas, esas pruebas que tiene para controvertir lo que dice la Fiscalía. Es decir, cada uno presenta sus dos partes. ¿Qué pasa en esa audiencia preparatoria de juicio? Cuando ya se muestran las evidencias que se quieren aportar en el proceso penal. El juez de conocimiento determinará cuáles pruebas acepta y cuáles no. Es decir, de la Fiscalía, me sirven estas pruebas, vamos a determinar estas, decreta cuáles son las pruebas que se van a utilizar en el juicio. Y lo mismo por parte de la defensa. Si no llegan a estar de acuerdo, alguna de las partes, que muy seguramente es lo que va a pasar, entonces apelan. Se puede apelar esa decisión. Ese es el recurso. Y pues esto iría al Tribunal Superior de Bogotá, que resuelve si definitivamente acepta o no las pruebas por las cuales están alegando cualquiera de las partes, y nuevamente regresa el caso al juzgado de conocimiento y ya arranca el proceso de juicio. O sea, ya se toman las pruebas, los testimonios de los testigos, los peritos, todo lo que tiene que ver con las evidencias de cada una de las partes, y lo mismo hará la defensa. Una vez finalice, ya se procede con los alegatos de conclusión y luego el sentido de fallo y ya lectura de fallo, que puede ser condenatorio o absolutorio, siempre y cuando pues los términos de aquí y allá es lo que los tiempos alcancen. Algunos dicen que sí se alcanza este año a conocer esa decisión. Pero ahora vámonos con las fechas fundamentales. La fecha de prescripción de este proceso, si mal no estoy, es octubre del año 2025, ¿verdad? 8 de octubre de 2025, no se equivoca. Y en ese periodo tienen que surtirse tanto el fallo de primera instancia como el fallo de segunda instancia. Es correcto, es decir, tan pronto termine este fallo de primera instancia del juzgado,
Si se apela por alguna de las partes, irá al Tribunal Superior de Bogotá y allí el Tribunal Superior pues tomará la decisión una vez escuche los argumentos de cada una de las partes para determinar si confirma la decisión de primera instancia o si la revoca, que puede ser tomando una condena incluso más alta, si es que llega a ser condenado. Si llega a ser absuelto, puede tumbar esa decisión. Ya el tribunal, los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá determinarán cuál será esa decisión. Y una vez se termine se surte esa audiencia de apelación y resuelve el tribunal, el caso puede ser demandado ante la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que se está corriendo contra el tiempo. Oiga, don Mauricio, y hoy se produjo una noticia importante en este caso del expresidente Álvaro Uribe, y es una recusación contra el fiscal del caso. Esa recusación, ¿en manos de quién queda? ¿Se puede demorar? ¿Es un tema rápido? ¿Cómo digamos, entra dentro de este ajedrez o dentro de este rompecabezas del proceso? En teoría podría ser un trámite rápido porque la recusación se hace ante la Fiscalía y es de la misma Fiscalía la que debe resolver. Ahora, en estos tres escenarios vamos a escuchar rápidamente qué es lo que va a pasar con cada uno de los casos. El abogado Camilo Burbano, exdirector del Sistema Penal Acusatorio, dice que hay un alto riesgo de que pueda prescribir. En un proceso penal la prescripción se cuenta por el máximo de la pena que el Código establece para ese delito como regla general y se cuenta a partir del momento de la consumación del mismo. Sin embargo, cuando ya hay imputación, este término es solamente de la mitad, contado a partir del momento de la imputación. Para el caso del expresidente Uribe, los delitos imputados tienen un máximo de pena de 12 años, pero como ya existió algo parecido a la imputación, que es la indagatoria, se tendrán que contar 6 años a partir del momento en que la Corte Suprema recibió su indagatoria para que se cumpla la prescripción del delito. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que efectivamente estamos apenas iniciando las etapas primeras del juicio, es decir, la audiencia de acusación, y falta la preparatoria, la realización del juicio y eventualmente apelación y casación, hay una posibilidad alta de que prescriba. Caso, el abogado Marlon Díaz dice que es una celeridad innecesaria. El riesgo de prescripción de la acción penal no puede ser excusa para afectar garantías fundamentales. El rechazo de plano de la petición de nulidad que hiciera la defensa del expresidente Uribe es un gran error que seguramente va a ser corregido por el Tribunal Superior de Bogotá al desatar el recurso de queja, conceder la apelación y el proceso va a retornar al desarrollo de la audiencia de formulación de acusación. Por tanto, la celeridad que se imprimió para que en pocos días se instalara audiencia preparatoria, lo más seguro es que se va a devolver. Bueno, aquí estamos entonces frente al fantasma de la prescripción, un caso que sin duda va a dar muchísimo de qué hablar y van a ser unos días muy intensos, don Mauricio, de esta audiencia preparatoria que ya fijó la juez del caso.